Buenas noches, hoy día lunes para martes 12 de Elul 5769 y de agosto 31 de agosto del 09. Hay una costumbre muy Halevi o de los Yudim de Siria, cuando están en una situación de peligro dicen ay Shema Israel, ¿sí? Shema Israel, así dice Shema Israel. Acá en México ya la cortaron, le dicen ay Shema, ¿sí? Como dicen refrigerador, dicen refri, entonces también dicen Shema Israel, Shema. Pero en realidad la costumbre original es que cada vez que está una cosa que escucha uno algo así, dice ay Shema Israel, ¿sí? Entonces en realidad, ahora que estuve en Río de Janeiro ayer, en el fin de semana, también vi que no es nada más, sí, que es mundial, sí, también ahí había Yehudim libaneses y así, también que cuando decía yo algo decía ahí Shema Israel. Entonces, ¿esa costumbre tiene alguna base o es, no sé, de dónde salió? Es un poco raro, porque normalmente Shema Israel, ¿qué quiere decir? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios nuestro es un solo Dios. Con eso el judío nace. El día de Brit Milá, el papá agarra al niño y dice Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y con eso el judío muere antes de morir, si están conscientes los hijos alrededor de la cama del papá, dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu. Con eso el Yehudí viene al mundo y con eso se va del mundo. Es una cosa, entonces ¿por qué cuando vemos cualquier situación de peligro decimos Shema Israel? Entonces una vez pensé que a ni uno dice por si me muero digo Shema Israel, pero no creo que sea así, ¿no? Tampoco no es un poco pesimista, y aparte nosotros lo decimos por cualquier cosita, cualquier problemita que nos pasa, pon Shema Israel, cualquier cosita que nos está así, que nos preocupa, decimos ahí Shema Israel. Entonces, ¿por qué tanto? ¿Cuál es el origen de este minhag? Yo siempre pensaba que era cosa de abuelitos, de abuelitas, pero que no tenía fuente. Hasta hace pocos años, estudiando la Perashá, se me ocurrió una idea muy, muy original. En la Perashá Shofetim, que leímos no el Shabbat último, el anterior, la Torá da instrucciones cómo debe de salir a la guerra. Esto lo empezamos a hablar el lunes pasado y dijimos que íbamos a continuar hoy. Ahí la Torá dice cómo tienen que salir los soldados a la guerra y dice así: se acercaba primero que todo la Torá advierte a los soldados que tienen prohibido tener miedo en la guerra. Al tireu, al tahfezú, es peligroso. El miedo para los soldados ya es perder la batalla. De allá que karobjem la milhama, cuando ellos se acercaban más al frente de batalla, Benigasha Cohen, se acercaba al Cohen Gadol, había un Cohen Gadol especial, sumo sacerdote, así como había un Cohen Gadol para entrar al Kodesh HaKodeshim en Yom Kippur, había un Cohen Gadol especial que acompañaba a los soldados en la guerra y les daba instrucciones últimas antes de que vayan a disparar. ¿Qué les decía? Damar Alehem, les decía el Cohen Gadol, Shema, esto estoy leyendo en Deuteronomio 20, de Barim Kaf, Pasuk Gimal. Damar Alehem, les decía a ellos, Shema Israel, escuchen Israel, Atem Kerebim Ayom, la Milhamá lo Ibehem, ustedes se están acercando hoy, Ayom, a una guerra contra vuestros enemigos. No teman, Rashi explica cada cosa de lo que decía, cuál era la profundidad de lo que les estaba diciendo. De todos modos, Gamar Alehem les decía a ellos, Shema Israel, escucha Israel, Atem Kerebim Ayom, ustedes se acercan hoy a una guerra. Dice Rashi, ¿por qué utilizó el Cohen Gadol esta expresión textual, Shema Israel? Dice Rashi. Rashi no lo dijo de él, lo trae del Talmud, que estuvo 1000 años antes de Rashi, hace 2000 años. Afilu en bachem zehut, el akriat shema shachrit ve'alvit bilvad, kedai atem sheyoshia etchem. Esto es una Gemara en Masejet Sotá, en la hoja 42, columna 1. Dice la Gemara, ¿por qué les dices la palabra Shema Israel? Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Yochai,
le dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel, aunque ustedes tengan solamente el mérito de Kriyat Shema, Shachrit y Arvit, es suficiente para protegerlos en la guerra. El mérito de Shema Israel es suficiente. Así le decía el Cohen Gadol a los soldados. Quiere decir, el hecho de que tú vas a pelear contra un goy, que el goy no dice Shema Israel, y tú sí dices Shema Israel, 2 veces al día, eso es suficiente para que no seas entregado en sus manos. Eso para darle seguridad, darle fuerza, darle inyección a los soldados. Entonces quiere decir, vemos de acá que el Shema Israel tiene una fuerza protectora. El Shema Israel tenemos obligación de decirlo 2 veces al día. De Shochbeja Ukumeja. No dice la Torah, tienes que decirlo al acostarte y al levantarte. Al acostarte es a la hora de acostar, que es Arvit, y a la hora de levantar, que es Shachrit. Aparte lo decimos antes de dormir en la cama, como protección, como algo extra, pero obligatorio de decirlo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es discusión en la Gemara hasta dónde es la obligación, si nada más el primer pasuk, o hasta Alevabeja, o hasta Ubishareja, ¿sí? Obligación de la Torah. 2 veces al día es obligación. Esa mitzvah de decir Shema Israel 2 veces al día, prácticamente ahora se me está ocurriendo. Así como al nacer y al morir, dijimos, se nace con Shema Israel y se muere con Shema Israel. Empieza el día con Shema Israel. Cuando una persona se levanta, que dice, Modeani Lefaneja, nací de nuevo. Entonces Shema Israel. Y en la noche, ¿qué dice? Uno Hashem, te entrego mi alma, Shema Israel. Es lo mismo, es empezar con Shema Israel. La vida empieza con eso y termina con eso. El día empieza con eso y termina con eso. Eso es Shema Israel. Pero aquí lo que estamos aprendiendo, lo novedoso, es la potencia y la fuerza y la energía que tiene el Shema Israel, que es suficiente para protegerte en una situación de peligro, en una guerra. Y por eso el Cohen Gadol se lo decía, Shema Israel, atem kerevim hayom la milhamá, escucha Israel. Entonces, otra aprobación a esta idea, decimos en el Musaf de Rosh Hashanah, del Musaf de Shabbat, todos los Musaf, cada vez que se dice la Tefilá Musaf es, ya saben cuál es Musaf, ¿no? La que se dice después de Shachrit, esa es la que generalmente el Knis está lleno. Los que llegan tarde están todo en Musaf, generalmente el Knis está así, es a las 11 de la mañana, o 100 Shabbat, y en fiestas 1 de la tarde en Rosh Hashanah y Kippur. ¿Qué dice ahí? En la Hazara decimos, ¿qué te dice? Mi me como, a ver, mi me como, digan, Ifen Berahamab Leamó, Baruch que boda Hashem, mi me como, bendito Dios desde su lugar, desde su trono celestial, Ifen, que se fije con misericordia a su pueblo, Amiahadim Shemo Gaerev Baboker, los que unifican su nombre en la noche y en la mañana. Paamaim, nosotros decimos, ¿cómo decimos? Bechol Yom Tamid Omerim Paamaim Be'avat. Todos los días, constantemente decimos 2 veces con amor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Los Ashkenazim tienen un lenguaje un poco diferente. A propósito lo digo porque voy a sacar de la sala esto. Ellos dicen, Paamaim Be'avat Shema Ombrim. 2 veces con amor, Shema dicen. Ahí es el origen para los mexicanos. Shema Ombrim, Shema dicen. ¿Sí? Shema. Dicen Shema 2 veces. Entonces, ¿qué vemos acá? Le decimos a Kadosh Baruj Hu que se fije con misericordia a su pueblo, que dicen 2 veces al día Shema Israel. Yo les quiero contar una historia que leí en un artículo, una revista que recibo de Israel. ¿Qué es más peligroso, viajar en coche o en avión? Está comprobado que en porcentaje hay más accidentes automovilísticos que aéreos. Nada más que aéreos, esos son casi insalvables, ¿no? Un automovilístico puede tener probabilidad de salvarse, pero en general, en evaluación general, es más peligroso viajar en carretera que viajar en avión. ¿Saben? Para los que le tienen miedo a los aviones. La línea aérea El Al
jamás tuvo un accidente aéreo, Baruch Hashem que nunca lo tenga, solo una sola vez. Una sola vez, yo vivía en Israel, fue un avión de carga que cargaba combustible de Ámsterdam a Tel Aviv. Llevaba un avión lleno de combustible, es decir, estaba importando para Israel combustible, como se dice, petróleo. Israel necesita comprar petróleo, no tiene petróleo propio. En ese vuelo viajaban el piloto y el copiloto y cayó el avión en la ciudad de Ámsterdam y murieron 60 personas en la ciudad, aparte de los dos, del piloto y de que fue una tragedia muy grande, ¿sí? Que bueno, no fue culpa de nadie. El piloto y el copiloto eran kibutznikim de kibutz Shomer HaTzair. ¿Saben ustedes qué es Shomer HaTzair? Shomer HaTzair son, lo alenu, judíos lo más izquierdistas que hay, lo más alejados que hay, que comen hazir en Kippur, sin exagerar. Ellos en Kippur van de picnic y comen conejo, no hazir, comen zafán. Es lo mismo. Conejo es uno de los... Hacen picnic a comer conejo asado. Ese es el Kippur de ellos. ¿Se pueden imaginar lo aleno? Y cuando yo lo dije una vez en una charla, uno dice, no puede ser. Me dijo, yo estuve y yo lo viví, yo lo vi. Me fui de Achshadah y me tocó estar en un kibbutz. Y había un letrero que decía, el que va a ayunar en Kippur, que ponga su nombre en la lista del comedor para que le guardemos comida para terminando Kippur. De 1000 personas había 2 apuntados en la lista. Es gente muy alejada. Estos dos, el piloto y el copiloto, eran de ese tipo de gente, que nunca tuvieron educación religiosa para nada, 0, eran antis, eran gente así, gente muy smolanín, izquierdita, mundista. Bueno, fue el accidente y, como siempre, buscando la caja negra. Como no se cayó al mar, cayó en la ciudad, fue más fácil localizar la caja negra, la detectaron y se pusieron a escuchar la grabación. ¿Qué hace la caja negra? Graba la conversación que hubo en la cabina entre el piloto y el copiloto y con eso pueden tratar de dilucidar las causas del accidente. Si el piloto le decía, hoy se encendió este foco, entonces pueden saber cuál fue la causa. Ese es el objetivo de la caja negra. Escucharon la caja negra y lo último que se escuchó en la caja negra, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ese es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Israel. Me dijo ahora una persona cuando regresaba de Ardit, me dijo, Bajajam, ¿lo puedo acompañar a su casa? Vine caminando de Sare Salón. Vamos. Le quiero decir algunas cosas que escuché en un cassette y que a usted le pueden servir. La verdad, de las 2, 3 que me dijo, la que más me gustó fue esta. Dice que hay un sector en el alma judía, donde el Yetzer Hara no tiene acceso. El Yetzer Hara puede tener acceso al Hazir, al Taref, al Tefilín, a quitarle a la persona todo. Pero hay una parte de la Neshama Yehudí que el Yetzer Hara no llega hasta ahí. Y esa es la última parte de la Neshama judía, que es, él dice que esa parte de la Neshama se enciende en Jodesh Elul. Así escuchó en una conferencia. En el mes de Elul se enciende esa parte de la Neshama donde el Yetzer Hara no tiene acceso a esa información. Entonces ahí le salió esa parte de la Neshama a estos dos, al piloto y al copiloto, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahora que estuve en Veracruz en las vacaciones, mi hermano llevó una revista de Israel, se llama Mishpacha, y había un artículo, no creo que tenga que pedirle permiso para decir el nombre, porque un artículo de hoy es Rab, se llama Reuben Azor, un Rab en Israel que ayuda a acercar a la gente a la Teshuvah. Él llegó a convertirse al cristianismo. Él es israelí de origen y ahí cuenta su historia. ¿Y quién lo regresó en Teshuvah? El doctor Betech en Estados Unidos. Ahí cuenta el doctor Isaac Betech en hebreo, cuenta el artículo en una plática con el Rabbi Agent, y que el doctor Betech le dijo, no te vas de aquí hasta que me contestes si me contestas a mis preguntas, yo me hago católico, le dijo el doctor Betech. Y si tú no me la contestas, tú haces Teshuvah. Ella estaba convertido, ya era misionero para jalar judíos que se hagan cristianos. A ese nivel llegó. Ahí cuenta toda su historia. Él era
maestro de aviación del ejército israelí. Terminó el ejército, era muy bueno para aviador, se fue a Estados Unidos, en California, en Miami, se hizo Moré Le Tayasut, maestro de aviación para pilotear aviones. Abrió una escuela de aviación, la abrió el cura de ahí de Miami la abrió como negocio, y dijo, te va a poner a ti, y tú vas a enseñar a los israelíes que vienen a aprender aviación, tú le vas a enseñar y de paso los jalas a la iglesia. Entonces era a través de enseñar aviación, jalaba. Así está una historia impresionante, es decir, de películas, y él cuenta todos los detalles con nombres, con iglesia, con todo. Entonces él, cómo terminó la historia, o cómo empezó, dice que una vez, bueno, murió el cura principal de la iglesia, murió, y tenía que seguirlo su hijo tenía que heredar el puesto. El hijo no quiso tomar el puesto, dijo, yo no creo que el cristianismo es verdad, yo visité Israel y veo que Israel es el pueblo elegido. Así decía el hijo del cura que había fallecido. Entonces no había, pero la mamá le decía, tú tienes que seguir, es el negocio de tu papá. Bueno, en síntesis, él cada domingo buscaba un suplente para que dé ¿cómo le llaman ellos? La misa o el discurso, tiene que dar un discurso también. Buscaba a alguien. Oye, tú ve a hablar en vez de mí. Un domingo no tenía quien hable y le pidió a este Yehudí, a Rubén Azor, a este que estaba convertido. Dijo, oye, hazme un favor, por favor, hay que dar una conferencia sobre el tema de las costumbres judías de los rezos, del talet y del tefilín. Explicar qué es el talet y qué es el tefilín. Así era así como una conferencia, era explicar la costumbre judía. Y la verdad, quiero que la des tú porque no tengo quien la dé. No, pero yo no soy religioso y nunca me puse el tefilín. ¿No? Entonces le habló por teléfono a un cuñado que tenía en Israel que le mande un tefilín para que él lo pueda mostrar en la conferencia. Este es el tefilín y así se pone y no sé qué. El cuñado pensó que ya estaba haciendo teshuvá, pero dice, no, nada que ver. Era para dar una conferencia en la iglesia con el tefilín. Es una historia de película. Él la cuenta él mismo. Entonces, dice que se preparó un poquito de material, información sobre el tefilín. Llegó a dar la conferencia en la iglesia el domingo, sustituyendo al hijo del cura. Se puso el talet y el tefilín para ver cómo se ve un judío vestido con eso. Y empezó a explicar que cuando una persona, así explicó él, no sé de dónde sacó esa explicación, que cuando una persona está desmayado, para reanimarlo hay que hacer tres cosas. Primero que todo, hay que hacerle la respiración, no boca a boca. Después, primero hay que checar la oxigenación. Segundo, hay que checar el corazón, los latidos. Y tercero, el cerebro. Son tres puntos son básicos para salvarle la vida. Así que respire, que empiece a respirar, luego el corazón y luego el cerebro. Dice igual, los judíos, ellos sienten cada mañana que es una resurrección, que están muertos en la cama y cuando se despiertan están reviviendo. Entonces, el talet se lo ponen para el pulmón, porque agarra los pulmones. ¿Sí? Dice, el tefilín de la mano para los latidos del corazón, aquí va el tefilín, y el tefilín de la cabeza para el cerebro. Así le estaba explicando. Entonces una viejita que estaba ahí preguntó, ¿y cada niño judío de Bar Mitzvah sabe esta explicación? Entonces él le dijo, no, a los niños judíos de Bar Mitzvah solamente les explican que esto es un símbolo que tú eres hijo de Hashem, eres hijo del rey y tienes la vestimenta del rey. Así le explican a los judíos. Entonces, ahí, esa señora viejita gritó, esa es la religión verdadera, esa es la religión correcta. No sé qué empezó a decir así. ¿Quién era esta señora? Se levantó y le dio un beso al que estaba. ¿Quién era esta señora? La viuda del cura que había muerto. La viuda del cura, la mamá dijo que no quería. Empezó a decir, esa es la religión correcta, eso es lo correcto. Y él, Jacito, él sigue siendo cristiano, él nada más estaba dando la conferencia. Pero entonces que de repente pasó algo rarísimo. La gente pensó que era un rabino que venía a disertar sobre el tefilín, pero él era uno que comía jazir en Kipur, ya sería como. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a traer papelitos para que rece por un enfermo y para otro, y pensaron que era un tzadik, y yo decía, ¿yo qué onda? Yo soy peor que ustedes de Kipur. Eso fue para él un shock, fue un shock muy grande para él. Bueno, el último shock para él que lo hizo hacer teshuvá es cuando estaba piloteando un avión. Dijimos que era maestro de aviación, estaba piloteando un avión y le agarró una turbulencia
que ya no había forma, el avión se estaba deshaciendo y la única solución era abrir la puerta y tirarse del avión. No sé si con paracaídas o algo así. Dice que una avioneta, dice que abrió la avioneta y le empezó a caer el agua y la cerró otra vez. No sabía qué hacer, estaba desesperado en el aire. Él solo estaba piloteando ese avión y en un momento, ya no sé si se tiró, no acuerdo bien ahora la parte esa final, se tiró o se cayó el avión, no me acuerdo qué parte, y lo último que él se acuerda es que él gritó Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Después ya apareció en el hospital y se salvó la vida. Dice, y él se cuestiona a sí mismo, ¿de dónde yo dije Shema Israel si yo no creo en todo esto? Si yo ya me había hecho cristiano, ya había convertido, ya, ¿de dónde? Ahí fue cuando él, ya ese fue el golpe final, se viajó a Israel y hoy en día es el Rav Reuben Azor, que él ayuda a salvar a judíos de las manos de los misioneros, porque él conoce todas sus estrategias, cómo hacen más. De todos modos, ¿por qué dije todo esto? Decimos en Musaf de Shabbat y en Musaf de Rosh Hashanah, mi Mekomó Hashem, fíjate desde el cielo a tu pueblo que dicen todos los días 2 veces Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem. Quiere decir, como diciendo, el menos religioso, el más alejado, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem, lo dice 2 veces al día. Fíjate en este pueblo. Uno dice, ¿y quién te dijo? Oye, pero hay otras cosas en la Torah importantes. ¿Quién te dijo que con eso es suficiente? Aquí está el pasuk en la Perashá, que el Cohen Gadol le decía a los soldados, con solo el mérito de Shema Israel ya es causa para que estén protegidos a la hora de la guerra. No quiere decir que la persona que hace averot no va a tener que pagar por ellas. El que hace pecados va a tener que rendir cuentas. Todas las cuentas por pagar se tienen que pagar, todas, de la más grande hasta la más chica. Pero para protección en momentos de peligro, el Shema Israel es suficiente. Ese es el Hidush. ¿Dónde se complementa esta idea? Se complementa en el Selijot. ¿Cómo termina el Selijot? El Selijot, esa buena, muy buena. Muy buena. ¿Cómo termina el Selijot? ¿Ya han ido a Selijot o no han ido todavía? ¿Cómo termina Moy? ¿Cómo termina Salo? ¿Cómo termina? Claro. El Selijot, y también de Ashkenazim. El Selijot, hay mucha diferencia entre Ashkenazim y Israel, pero el Selijot siempre termina, los dos terminan igual. Shomer Israel, Shemor Shel Israel, Vayuvad Israel, Omrim Echad Shema Israel, así terminan los Iris también. ¿Cómo termina? Dice, Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel, Ve'al Yovad Israel, Aomerim Bechol Yom Shema Israel, Shomer Goy Echad, Shemor Sheerit Goy Echad, Ve'al Yovad Goy Echad, Aomerim Bechol Yom Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios que cuida a Israel. Cuida lo que queda del pueblo de Israel, lo poco que queda, cuídalo, protégelo. Ve'al Yovad Israel, que no se pierda Israel. ¿Quiénes? Los que dicen todos los días Shema Israel. Shomer Goy Echad, Dios que cuida al pueblo único. Shemor Sheerit Goy Echad, cuida lo poco que queda del pueblo único. Ve'al Yovad Goy Echad, y que no se pierda el pueblo único. Aomerim Bechol Yom, los que dicen cada día Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces aquí se está afianzando en todo esto que les estoy diciendo, del pasuk, del Musaf de Shabbat y del Selijot, que el Shema Israel es una protección muy grande para momentos de peligro. ¿Y por qué en el Selijot? Bueno, ahorita vamos a ver por qué en el Selijot. Que el Shema Israel es una protección muy grande para momentos de peligro. Entonces, antes de seguir, con esto yo explico la costumbre Halevi. Y a partir de hoy, cuando lo hagan, ya van a tener otra cabana. Se van a acordar de esta conferencia y van a tener otra cabana y va a tener más efecto. Cuando ustedes están en un peligro o escuchan de alguien que está en un peligro, o a fulano se estrelló o algo, dice, ¡ay, Shema Israel! ¿Qué tienes que pensar cuando dice Shema Israel? El dejud de todos los Shema Israel que esa persona dijo que lo cuiden. Eso quiere decir Shema, ¡ay, Shema! ¿Entendieron cómo está? ¡Ay, Shema! Quiere decir, no, ¿qué es Shema? Shema no quiere decir nada. Shema quiere decir el mérito del Shema Israel que decimos cada mañana y cada noche, eso que en este momento de peligro lo cuide, lo proteja. ¿El Shema Israel de uno o el de...? Depende, si el peligro está para uno, el Shema Israel de uno. Si escuchas de alguien que está en un peligro, el Shema de él. Y si es una situación general del pueblo de Israel, alguna guerra o alguna cosa que escuchas de Chávez o de alguien que quiere, entonces ahí tienes que pensar que el Shema Israel global del pueblo de Israel proteja esta situación.
¿Y todo en qué se basa? En la perashá que dice que el Cohen Gadol se acercaba a los soldados y les decía, ustedes hoy se acercan a una batalla, Shema Israel, escucha Israel, ustedes se acercan a una batalla, y te explica así, en nombre de la Gemara, el Talmud, que el Zehut de Shema Israel los va a proteger. Entonces, esta es la primera parte de la conferencia. La segunda parte, como dijo acá Elías, preguntó, ¿y por qué en Selijot? ¿Por qué en Selijot lo decimos? ¿Por qué en Selijot? En realidad, creo que la semana pasada empezamos a mencionar este concepto. Yo tengo ya varios años que lo descubrí en el Zohar HaKadosh, y desde que lo descubrí ahí, cambió toda mi forma de ver lo que es Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Zohar HaKadosh dice que Rosh Hashanah es día de guerra. Es un día de guerra. ¿Guerra entre quién y quién? Hay una guerra en el cielo entre los ángeles acusadores contra Dios. ¿Cómo contra Dios? Sí, ellos acusan a Dios porque Él tiene preferencia por el pueblo de Israel. ¿Por qué le tiene favoritismo al pueblo de Israel? ¿Por qué el Yehudí viene expulsado de Siria a México y termina siendo el mexicano Yishir del Yehudí? ¿Por qué el Yehudí es el que tiene las finanzas? ¿Por qué el Yehudí sobresale en todo? Es algo de Dios. ¿Por qué tú le das esa preferencia a tu pueblo? Y así dice, ¿cómo es el pueblo elegido? Son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, son los hijos de Abraham y Jacob, pero no hacen lo que hacía Abraham, Isaac y Jacob. Te voy a ver quién era el abuelo y mira quién es el nieto. A veces el mérito de los patriarcas es contraproducente. Dicen, tú eres hijo de este y haces esto. Entonces es un día de guerra y Akadosh Baruj Hu, Dios es el juez. Dios es el juez y también es nuestro padre, si es Avinu Malkenu. Está en una situación difícil, porque a un lado está en el trono de juicio, el Melech Yosef al Kiseh Din, está sentado en el trono de juicio, de la justicia, y llega a la justicia, vienen a acusar a su hijo. Pero, ok, es mi hijo, pero también hay ley, hay que respetar la ley. ¿Qué hago con los fiscales que están apretando, quieren juicio? Kadosh Baruj Hu grita, así dice el Zohar, le dice a los Yehudim, Tenu Oz Elohim, deme fuerza en la justicia, deme argumentos, deme armas. Si Akadosh Hiviahol Hashem nos pide a nosotros, nos solicita que hagamos cosas para que en el momento del juicio Él pueda defendernos. Entonces, en síntesis, es un día de guerra. Si ustedes ponen atención, en Rosh Hashanah, cuando se abre el Sefer Torah, el Ejal, se dice Berich Shemeh, pero también se agregan unas peticiones, Yehi Ratzon, Yehi Ratzon, Yehi Ratzon. Están en el Mahzor, lo pueden ver en Shem Tov. En uno de los textos ahí dice, Dios, protégenos hoy, Mikol HaMesachim ve'Hamastinim HaSobevim et Kiseh Kevodeja Hayom, de todos los acusadores que rodean tu trono celestial, Hayom, hoy, Ubenefesh Yakifu Alenu Leastin Alenu, y con ganas, viste como esos fiscales con ganas que quieren verlo en el bote, lo quieren ver atrás de las rejas. Así están los ángeles acusadores y Akadosh Baruj Hu está batallando contra ellos. Entonces es un día de guerra. El pueblo de Israel es un día de guerra y el shofar es un instrumento para la guerra. Y todo es un sistema de guerra. Y hay que Hashem mismo utiliza estrategias para esa guerra y nosotros tenemos que ayudarlo y darle fuerza. Una de las estrategias que usó Hashem en Rosh Hashanah, le dio un pez gordo al Satán, lo mandó con Iyov. La historia de Iyov fue en Rosh Hashanah. Hashem le dijo, oye, ¿ya viste este Iyov que es buenísimo? Es buenísimo porque le va bien, a ver, pruébalo, bueno, ve, encárgate de él. Y de paso se olvidó de acusar al pueblo de Israel. Así traen, era una bahía Yom, Vayabó, Bené Elohim. Entonces, siempre que la Torah dice la palabra Hayom, y no trae fecha, alude al día de Rosh Hashanah. Hayom Arat Olam, hoy se creó el mundo. Hayom Yamid Bemishpat, hoy se pone en juicio Kol Yetzurei Olam. Hayom. Cuando vean ustedes la palabra Hayom, busquen una relación y van a encontrar con Rosh Hashanah. La semana que entra la perashá dice
último Shabbat del año. Atem nitzavim hayom kulechem. Ustedes están parados hayom, todos. Las mujeres, los hombres, los niños, todos pasan el juicio de Rosh Hashanah. Entonces la palabra hayom representa a Rosh Hashanah. Viene el Cohen y le dice al pueblo, a los soldados, Ve'amar alehem, Shema Israel, Atem kelevim hayom la milchama aloivechem. Ustedes se acercan hayom harat olam, el día de hayom, a una guerra. Primer condición, al tireu, sin miedo. Por eso en Rosh Hashanah tenemos que estar bien vestidos, festivos, como esos soldados que van seguros a la victoria. Sin miedo. Prohibido tener miedo. Porque si tienes miedo, ya, por eso dice, prohibido mostrar enojo en Rosh Hashanah, ni tristeza, porque eso, estás en una guerra el soldado tiene que estar con todo su valor, pero tampoco fumar un cigarro, pues tampoco decir, bueno, estoy seguro que voy a ganar la guerra y me pongo a jugar tablet. No. Estás en una guerra. Si estás en una guerra, ahí vamos al shofar, vamos a tefilá, batiquín, el primer miñán, leer todo el teilim, estamos guerreando, pero guerreando con seguridad. Entonces, ¿qué les decía el Cohen? Shema Israel. Otra vez. El zehut del Shema Israel de la mañana y de la noche, con eso solo tú puedes pasar la guerra. Vete con seguridad. Vete con la bandera del Shema Israel. Eso le decía el Cohen Gadol al pueblo. Entonces, la tercera parte, primera parte de la charla de hoy, explicamos la costumbre de decir Shema Israel en momento de peligro. La costumbre de decir Shema Israel en momento de peligro, que hay Shema, que dice así, ¿qué quiere decir esa costumbre? ¿En qué está basada? No es una costumbre equivocada y errónea, sino la base es que cuando digo la palabra Shema Israel, estoy recordando el mérito de Shema Israel que decimos cada mañana y cada noche, que por ese mérito Hashem proteja de esta dificultad. Por eso decimos el Shema. Una pregunta. Pero eso es más bien para los hombres, porque la mujer, además de que no tiene la obligación de decirlo 2 veces, tampoco iba a la guerra. Entonces la mujer manda al marido, tampoco la mujer tiene que ir a Knis en Rosh Hashanah, ¿sabías? Obligación no tiene. La mujer tiene que preparar una buena comida para Rosh Hashanah. Ese es su shofar de la mujer. Así es, nada más que acostumbraron, las mujeres tienen sentimiento, y es bueno, si tienen sentimiento, si lo hacen, pero obligación para nada. Es más importante atender a tu marido o a tus hijos que escuchar el shofar. En Israel es muy común eso, esposas de Abrejim no escuchan shofar. Esposas de Abrejim están cuidando a sus hijos, y en Kippur también todo el día en la casa atendiendo a los hijos, y los rabanín le dicen, por algo Dios exentuó a la mujer del shofar y de las mitzvot que tienen tiempo fijo, porque tiene obligaciones, por eso, pero si aparte es algo, es como una motivación, tampoco venía a la conferencia esa obligación, ni para el hombre ni para la mujer, pero si es algo que te da fuerza y te da energía y te da, entonces si a ti escuchar el shofar te da fuerza para el próximo año, claro que sí es bueno que lo hagas, pero no estás obligado a hacerlo. Entonces, me tienes razón en tu pregunta que me hiciste. Oye, pero nada más los hombres van a la guerra, también al Knis van nada más los hombres en Rosh Hashanah. No, pero la mujer como se salva de la guerra. Con el zehut de Shema Israel del marido y de su hijo cuando se va a dormir. La mujer tiene obligación, no sé si obligación como educación, de educar a los hijos que se van a dormir con Shema Israel. Leerles el Shema, hay mujeres que les leen cuentitos a los niños antes de dormir. No es haram, si son cuentitos sanos no es haram, pero el cuentito más precioso del pueblo de Israel es Shema Israel, Beata, Et Adonai Eloheja, Bechol Levaveja, Uchon Apleja, y luego agregarles otros pesukim más, se lo tienen que saber de memoria, son las canciones de cuna de los bebés judíos. Y ese es el zehut del Shema Israel que yo le leo a mi hijo cada noche antes de dormir, que me proteja en momentos de peligro. Cuando son solteros, ponerle el papá, ¿no? ¿Cómo? Cuando son solteros. Solteras, el papá. Casadas sin hijos, el marido. Casadas con hijos, el Shema que le lee la mujer a su hijo antes de dormir, incluso recién nacido, Incluso el bebé recién nacido, aunque el niño no pueda repetir, yo le digo a mi esposa, les cuesta trabajo hacerlo, no siempre lo hacen, pero es muy productivo y positivo que la mamá le lea el Shema al niño en la cuna cuando lo está meciendo para dormir. Que le lea todo el Shema completo, sin de ser posible hasta Emet. Y si no, por lo menos el primer paso. Entonces, 2 partes dijimos hoy. Una parte, ¿por qué en momentos de peligro gritamos Shema Israel? Porque recordamos el zehut del Shema Israel que tiene fuerza de protección. ¿Quién me enseñó esto? Deuteronomio 20,
versículo 3, que el Cohen Gadol le decía a los soldados, el Zehut de Shema Israel es suficiente para protegerlos en la guerra. Claro, segundo punto. Cuando vamos a Rosh Hashanah también es una guerra. Y necesitamos de protección. Y ahí también vamos a utilizar la protección del Shema Israel. Tercer punto, que se puede decir quizás el punto principal de la conferencia, es, aparentemente hay algo que está fallando aquí. La fuerza del Shema Israel no es Shema Israel, la fuerza es Hashem Echad. Adonai Echad, Ushmo Echad. La fuerza es que nosotros reconocemos que es un solo Dios. Entonces teníamos que ver, cuando queremos recordar el mérito tendría que ser Shomer, escucha, Hashem protege al pueblo que todos los días dicen 2 veces Hashem Echad, que Dios es uno. No que Shema Israel, ¿me entendieron? El Shema Israel es como una introducción. Escucha Israel, Hashem nuestro, Hashem es uno. ¿Por qué se agarra de la palabra Shema Israel? ¿Entendieron la pregunta? Entonces, y en el Selijot, antes ya te contesté tu pregunta, ¿por qué en Selijot se dice este texto? Porque Selijot es preparación para la guerra. Es entrenamiento de los soldados. ¿No? ¿Qué es Selijot? Es 40 días de entrenamiento para los soldados. ¿Sí? Entonces, terminamos el Selijot, Shomer Israel, Shemor Israel, cuida a estos soldados cuando vayan a la guerra por el Zehut de Shema Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te gustó? La explicación muy buena. Pero la pregunta es, en el Selijot mismo vienen 2 partes. Cuida a los que dicen todos los días Shema Israel, y cuida a todos los que dicen todos los días Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Entendiste cómo está? Parecería que son dos méritos. El Shema Israel es un mérito, y el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad es otro mérito. Y eso aparentemente es el mismo, si es el mismo, ¿para qué lo repite 2 veces? ¿Entendieron la pregunta que quiero resaltar? Aquí vemos, y esto, que quiera escucharlo con un poco más de detalle, en la conferencia de la palestra de la semana pasada, en portugués, conferencias palestra. En la palestra de la semana pasada, en la conferencia que dimos el miércoles pasado a las mujeres, hablamos con más amplitud. Hoy, porque tengo que ir a una simjá, voy a tener que interrumpir, y no voy a poder extender más. Pero si quieren escucharlo con más amplitud, bájenla de www.shentov.org. La conferencia del miércoles pasado todavía no está subida a internet, hasta mañana ya va a estar puesta, porque como me fui de viaje no la pude subir. La idea es esta: Shema Israel es una cosa, y Hashem Elokeinu Hashem Echad es otra cosa. Shema Israel es un mérito independiente, es un mérito autosuficiente, aparte de Hashem Echad. Shema Israel es un mérito. ¿Cuál es el mérito de Shema Israel? La cualidad del pueblo de Israel, que están siempre dispuestos a escuchar. Shema Israel, que escucha a Israel. El pueblo judío, lo que lo caracteriza, lo que lo distingue de otros pueblos, es que escucharon la voz de Borolam en Har Sinai, cuando dijo Anoji Hashem lo queja, dijeron Naaseh benishma, y la corona de Naaseh la rompieron. Así dice la Gemara, tuvieron 2 coronas, Naaseh y Nishma. La corona de Naaseh la rompieron con el becerro de oro, pero la corona de Nishma, así dice Midrash, le dijo Dios al pueblo de Israel, perdieron una corona, la de la acción la perdieron porque se equivocaron y hicieron el Eged, pero cuiden la corona segunda, la de Nishma. Tenemos una corona que se llama el oído, la capacidad auditiva que tiene el pueblo de Israel. El éxito y el fracaso de un Yehudí depende de su oído, nada más. Por eso todo el tiempo van a ver en la Torah, en Shamoa Tishmeu, Shamoa Bekoli, Tishmoa Bekolo, Shmoa, todo es escuchar. La fuerza del pueblo de Israel de escuchar, esa es la que marca la diferencia. Esa es la que, por eso decimos, protege al pueblo que dicen Shema Israel, aparte de lo que dicen Hashem Echad. Shema Israel, escucha a Israel. Israel tiene esa capacidad de escuchar, esa fuerza de escuchar. Rabotai, les voy a decir algo espectacular. Ahora se van a volver locos. Antes, la Gemara dice, miren que hasta dónde llega este concepto. El Talmud en Masejet Baba Kama, incluso en el aspecto legal, hay un din, no entra mucho en detalles. Una persona que Barminan le hizo un daño al compañero y le cortó la mano. ¿Cuánto le paga? Lo que produce la mano. ¿Cuánto vale una mano? En realidad no tiene valor.
Pero como hay que poner algo, una indemnización de poner, entonces la Torah dice que tiene que pagar 5 cosas. Por supuesto, los gastos médicos y el tiempo que no pudo trabajar y esto, y el valor de la mano. ¿Cómo se calcula el valor de la mano? Entonces, en los tiempos que había mercados de esclavos, hoy ya no hay, en el tiempo que había mercados de esclavos, ¿cuánto vale un esclavo con 2 manos? ¿Cuánto vale un esclavo con una mano? Entonces la diferencia es lo que le paga. Esa es una de las 5 cosas que tiene que pagar. Y si le quitó la segunda mano más caro, un ojo, todo el dedo del pie, todo tiene un precio, tiene según el mercado de esclavos. Dice la Mishnah, si lo dejó ciego, le paga la diferencia que vale un esclavo ciego, un esclavo vidente. Jereshó, si lo ensordeció, le dio un golpe en el oído que lo dejó sordo, notenlo de méculo, tiene que pagar lo que vale todo el esclavo. El oído es toda la persona. Ya no se calcula cuánto vale un esclavo con oído, un esclavo sin oído, no. Una persona para la Torah que pierde la capacidad auditiva ya perdió todo. Ya le tienes que pagar todo. Para que veas hasta cuánto vale el oído, cuánto vale esa fuerza de escuchar. Esa fuerza de escuchar. Hay un midrash que dice acá, antes de decirle lo impresionante, lo revolucionario, les quiero agregar algo más. Dice acá Rabben Yonah, en Sharet Teshuvah, Rabben Yonah Girondi, escribió este libro hace como 700 años, era primo de Nachmanides, y escribió el manual de la Teshuvah. El libro más fuerte, más importante de la Teshuvah, es Portones de la Teshuvah, escrito por Rabben Yonah Girondi en todas las yeshivot. En el mes de Elul se estudia este libro, Sharet Teshuvah. En el portón segundo, en la letra 12, dice así: habla mucho del tema de escuchar musar, escuchar conferencias, escuchar shiurim, escuchar la lectura de la Torah, todo lo que es escuchar, y dice así: Amru Rabotenu Zichronai V'cha, dijeron los Jajamim, Nafal Adam Minagad, cuando una persona tiene una enfermedad, tiene un problema, entonces el doctor que hace, le cura el problema, pero le sale otro problema. Las medicinas, ¿qué pasa con las medicinas? Te dan una medicina para el dolor del pie y te ataca el estómago. Te curan el estómago, te duele la cabeza. Así, muy difícil. Pero Akadosh Baruj Hu no es así. Akadosh Baruj Hu merapé kol evaraz virtiahat. La persona que hace pecados está todo enfermo, todo su cuerpo está enfermo con los pecados, enfermo espiritualmente. Hay una medicina que cura todo. ¿Cuál es? Vehi shemiata ozen, la capacidad del oído de escuchar. Shenemar, como dice el pasuk, Hatu odnechem ulchu elai shim'u utchi nafsechem, escuchen y vivirán. Escuchen y vivirán. ¿Qué quieres? Dochrenu lejaim. ¿Quieres decir a Kadosh Baruj Hu que te recuerde para vida? Besat Hashem, en un mes exacto, lunes en la tarde, vamos a estar en Neilá de Kippur. Hotmenu lejaim. Lunes toca Kippur, termina Kippur. Zochenu lejaim, hotmenu. ¿Quieres vida? Shim'u, escuchen, utchi nafsechem, y van a vivir. Nada más que la persona sea una persona escuchador, una persona dispuesta a escuchar. Hoy en día estamos en un mundo tan egoísta que la gente está tan ensimismada en sí mismo que no escucha. El otro habla y tú aparentemente lo escuchas, pero no lo escuchas. Crees que lo escuchaste, pero no lo escuchaste. La persona está todo el tiempo pensando en lo que le toca a él, nada más, en lo de él. Tú escuchas lo del otro y nada más así entra por acá y como que nada más, como un sonido. Escuchar es algo más profundo, no es nada más así el ruido, sino escuchar lo que te está diciendo el otro, escuchar el mensaje de lo que está sucediendo. Esa es la fuerza de escuchar. Entonces, hay un midrash que dice, impresionante, lo acabo de ver en el libro de Rav Hamui, un libro de Selijot. Dice, en el mes de Elul, que la persona trate mucho de ir a escuchar Shurim de Torah. ¿Por qué? Porque como está escrito en el Sefer Hasidim, que cuando el Jajam está hablando y el público está escuchando, Akadosh Baruj Hu toma una foto, Umohel lahem et kol avonotem, les perdona todos sus pecados. Porque el Jajam que está hablando no se duerme porque está hablando. El que habla es difícil que se duerma, porque escucha 10 de la noche, como ahora, 10:05, un día laborable, pues es más probable que ya esté cansado. El hecho de que una persona está así, escuchando, eso mismo, Moher Kol Avonotem. Yo les quiero decir una
un sentimiento que tengo de este viaje, que fui a Río de Janeiro. Había en el seminario 200 adultos en el auditorio escuchando las conferencias, aparte de 100 niños, su gran familia, que estaban en recreación con 10 horas estuvieron sentados escuchando. Y el jajam parado hablando, porque ahí las conferencias son de pie. Entonces todos dicen, ¿cómo el jajam pudo hablar en un fin de semana? Desde el viernes a la noche, a las 10 de la noche empezó la primera palestra. Hasta el día domingo, ayer en la tarde, a las 2 de la tarde fue el cierre del seminario. Traemos un CD de los que están ahí, Pepe. ¿Sí? 10 horas la gente estuvo escuchando. Entonces ellos decían, ¿cómo el jajam puede hablar 10 horas? Yo digo, no, yo vine aquí, viajé 18 horas de ida y 18 de regreso para ver quién es Shomer Israel, Shemor, el pueblo Aomrim Shema Israel, el pueblo que tienen ese oído que pueden estar escuchando 10 horas. En un fin de semana, que normalmente es ir al cine o ir a pasear y a divertirse, escuchando y escuchando. Yo admiro cómo no se levantan. La mitad de conferencias de 2 horas. Y el sábado de la noche eran 2 de la mañana, la gente no se quiere levantar. Esa fuerza tiene a Israel. Ese es Aomrim, por eso en México dicen, ¡ay Shema! Ni siquiera Shema Israel, ¡ay Shema! ¿Qué dice Shema? El hecho de que somos escuchadores, eso es un zehut antes del zehut de Hashem Elokeinu Hashem Echad. Aomrim bechol yom Shema Israel. Entonces, si nosotros queremos una estrategia para llegar a Rosh Hashanah, y ahora viene la bomba, lo que voy a decir es bomba. Cuando salimos en Sukkot hacemos el Lulav, conocen, ¿no? El Lulav es muy alegre, el Lulav. ¿Qué es el Lulav? ¿Qué representan las 4 cosas del Lulav? Son el Lulav. A ver, el Lulav es la columna vertebral. El Etrog es el corazón, tiene forma de corazón. El Hadash tiene forma de ojo. Y la Arabá, la forma de los labios. Salimos de Yom Kippur y decimos, aquí está, tenemos dominado nuestra columna vertebral, nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros labios. Aquí estamos, Borolán, con todo esto te alabamos. ¿Y qué pasó con el oído? ¿Por qué no hay una quinta cosa que represente al oído, que tenga una planta que tenga forma de oído y que la pongan? ¿No dijimos que es lo más importante que todo? ¿Cómo puede ser que en esta fiesta de Sukkot agarramos los miembros, los órganos tan importantes, corazón, ojo, boca y columna, y qué pasó? Todo está el oído, no estamos tan... Espectacular. El oído en Lishmoa Kol Shofar, ya lo arreglamos en Rosh Hashanah. Ese estuvo de antes, todo desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur es el oído. Después de Kippur viene el labio, el ¿entendido cómo está? Todo el trabajo de Rosh Hashanah y Kippur es Lishmoa, nada más. Lishmoa Kol Shofar, ¿cuál es la mitzvah de Rosh Hashanah? ¿Tocar shofar? No. Escuchar el shofar. La mitzvah no es tocar el shofar. Lishmoa Kol Shofar. Escuchar la voz del shofar. Escuchar el mensaje que viene acompañado con el shofar. ¿Cómo es el salmo de Rosh Hashanah? Es el mismo salmo de los días jueves. ¿Qué dice ahí el salmo? Luami shome ali. Ojalá que mi pueblo me escuche. Shema mi ve'aida bach. Israelim tishmali. Nada más que me escuches. Kim'at oibehem achnia. Ve'alzarehem ashivedi. En un instante los enemigos van a caer. ¿Sí? Y van a... Entonces, nada más que Am Israel decida en Rosh Hashanah, yo soy escuchador. Yo soy una persona que me gusta escuchar. Quiero escuchar. Ayer a la hora del cierre del seminario, tenemos siempre la costumbre, Rabotay, yo me quiero ir a este seminario con algo concluso. Son generalmente gente que no respeta en Shabbat. Me quiero ir con algo. Quiero que las personas que están aquí tomen un compromiso. ¿Cuántas horas de Torah van a escuchar el próximo año? De Kippur a Kippur. Aquí les traigo un CD de 63 conferencias, 80 horas de audio. A ver, ¿quién se compromete a escucharlo? Y le voy a regalar uno a cada uno. Así estuvo en la conferencia, había 200 personas. Se peleaban, una señora levantó la mano. Yo prometo escucharlo 3 veces, este CD. Son 240 horas. Otra, se hizo una colecta de horas, llegamos a miles de horas, miles. La gente se peleaba y hasta se quedó enojada porque ya no había tiempo, la gente quería ir a comer, a almorzar,
y todos querían que diga su nombre, mi Severá, Pareja, fulano, hijo de fulano, y no entendía bien yo cómo era el nombre de la madre, y repetía, ya estaba fastidioso, y dije, bueno, ya cada uno que se diga su propio mi Severá, y nos pusimos a bailar. Este es el pueblo de Israel. Mi esposa me dice, Shaul, pero ¿por qué pones tantos CDs juntos? Pon como antes, de a uno, de a uno. El otro día llegó aquí, hace 10 días, llegó aquí un señor un domingo, vino por unos libros de Selijot, dice, Rab, los 45 títulos de Talmud, me los escuché, todos, del principio al final. En algunos usted repite, pero es un repaso, se repasa el mensaje. Entonces, esta idea, yo pienso ahora este año, hicimos 2000 CDs con 63 títulos cada uno. ¿Cuántos títulos son? ¿Cuántas horas de Torah son? 2000 por 80, 160,000 horas de Torah de Rav Malek que están repartidas en el mundo con estos CDs. ¿Saben qué es llegar a Rosh Hashanah? Nada más esa fuerza, y la fuerza la dan ¿quién? El público que escuchan. Ahora esta charla de hoy, si ustedes no hubieran venido aquí, no se hubiera grabado. Y si no se graba, no se publica. Y si no se publica, no se escucha. El Zehut, ¿quién lo tiene? Aquellos que vinieron a la conferencia del Rav y provocaron que haya una clase más de Torah para escucharse en el mundo. Entonces, conclusión, todo el trabajo nuestro, desde Rosh Chodesh Elul hasta Motzei Kippur, es Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel, Aombrim Bechol Yom Shema Israel. Un pueblo que escucha. Entré hoy aquí, después de, no pude estar todo el día, estaba muy cansado, y me impresioné, le dije a los muchachos, dije, miren lo que es México. ¿Vieron los pósters? ¿Saben cuántas conferencias están anunciadas en México desde ahora hasta Kippur? Del Jajam Pulano, del Jajam Menga, del Rabanillaz, del Ram Nakash, del Dr. Betesh, de Serie para acá, para mujeres, y todas nacionales están, todos van, la gente va a escuchar. Ese es el pueblo, Aombrim Bechol Yom Shema Israel. Cuando ustedes digan, ay Shema, acuérdense de todas esas conferencias. Ay Shema, Shema, el pueblo que escucha merece que Dios lo escuche también. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.